Hola, ¿cómo les fue la semana pasada? ¿Cómo les está yendo con este plan de lectura? Espero que bien. Recuerden, YouVersion, y si no, les estamos enviando qué capítulo leer cada día. Lo segundo, pensar en las preguntas que nos ayudan a pensar en la relevancia del texto para nuestra vida. Y lo tercero, estos mensajes que les estamos enviando cada lunes, recordándoles el plan y reflexionando en los capítulos de la semana. Esta semana estamos en el capítulo 7 al 13. Hay algunos videos que también deben ver que nos van a seguir ayudando a crecer en este plan de lectura a través de Lucas y luego el libro de los Hechos. Como les dije, esta semana, capítulos 7 al 13, quiero que reflexionemos en una porción de estos capítulos. En el capítulo 12, Jesús le habla a sus discípulos y se dirige a ellos pensando en los temores que embargaban el corazón de estos discípulos. Ellos tenían temor a la persecución, temor a la muerte, temor ante las necesidades básicas de la vida, el vestido, la comida. Y Jesús responde a cada una de esas inquietudes y dice algo en el versículo 32 que quiero que lo puedan ver aquí en pantalla. Dice: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Y quiero que desmenucemos este versículo, que a mí personalmente me emociona mucho pensar en esto. Vean, lo primero que dice es: no tengan miedo. Yo ahí al lado de los discípulos hubiera dicho: Señor, pero ¿cómo no voy a tener miedo si mira todo lo que estamos enfrentando? Como hoy también nosotros. Hoy enfrentamos situaciones difíciles, situaciones de enfermedad, situaciones de necesidades materiales, económicas. Todo lo que estamos viviendo, la incertidumbre en la que estamos sumidos. No tener miedo no es fácil. Es fácil decir no tengan miedo, pero tenemos temores. Todos nosotros tenemos temores. No sé qué temores tenga en este momento, pero todos tenemos temores que embargan la vida. Temores con la familia, temores con los hijos, temores en la economía, temores en la salud, etc. Los discípulos de Jesús en aquella época también tenían temores. Y Jesús le dice: no tengan miedo, pero el versículo continúa y Jesús dice cosas tan especiales en las que quiero que pensemos en este momento. Les dice: mi rebaño pequeño. No tengan miedo, mi rebaño pequeño. Y miren, rebaño, pensar en rebaño es pensar en un grupo, en una comunidad. Jesús, hablando de sus discípulos, les dice: ustedes son una comunidad. No hemos sido creados para vivir solos. Esta pandemia nos ha aislado por temas de seguridad, pero ya es hora de tener contacto humano, porque no hemos sido creados para vivir como islas, sino en comunidad. Somos un rebaño, somos un grupo. Ante esta situación también individualista, es pensar: nos necesitamos el uno al otro. Somos un rebaño y pequeño en una sociedad fascinada por la grandeza. Pensar en lo pequeño. A Dios le place coger lo pequeño para hacer cosas grandes. Por eso dice la palabra de Dios que Él llama a las cosas que no son como si fuesen, porque el poder es de Él. Pero luego continúa, no solamente dice mi rebaño pequeño, sino porque es la buena voluntad del Padre. Tenemos un papá. Ante los temores de la vida, qué bueno pensar en que somos una manada, un rebaño que le pertenece. Y aunque es pequeño, Él hace cosas grandes, y que tenemos un papá que cuida de nosotros. En un mundo de orfandad, en un mundo donde los padres muchas veces no cumplen el rol que deben cumplir, qué bueno pensar que tenemos un papá que sí es referente para lo que es una verdadera paternidad. Hay gente que ha tenido malos papás en esta tierra y le cuesta pensar en Dios como papá. Quiero decirles: no pensemos en esos papás terrenales, pensemos que el referente es Él, el papá amoroso que se entrega y que dio la vida, mandó a su Hijo por nosotros. Dios nos ama tanto, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que nosotros, por creer en Él, tengamos vida eterna. Tenemos un papá. Y luego termina diciendo: darles el reino. Me encanta la palabra darles. Él no negocia, Él no intercambia. No es a cambio de algo, no es por méritos, no, Él da. Nuestro papá entrega, da, y Él nos quiere dar, y nos quiere dar mucho. Y lo resume en el reino. ¿Qué es el reino? Es el gobierno de Dios, con su palabra, sus principios. Darnos el reino, que el gobierno de Dios esté en nosotros, en cada uno de nosotros, para que podamos vivir como Él quiere que vivamos, en medio de los temores de la vida. En medio de tantos temores que muchas veces nos embargan y nos paralizan, que podamos confiar que Él ha dicho: no tengan miedo, mi rebaño pequeño.
porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. ¿Por qué no oramos y le damos gracias a Dios por lo que Él nos dice en su palabra? Señor, gracias, porque tú nos dices que no tengamos miedo y es tan difícil para nosotros, pero tú nos das razones aquí, nos dices que somos tu rebaño y que somos un rebaño pequeño, pero el grande eres tú, y que tú eres nuestro papá y que quieres darnos y quieres darnos tu gobierno, tu palabra, tu verdad, tu presencia en nosotros. Gracias, Señor, y en medio de los temores de la vida queremos confiar en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos el próximo lunes.